Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Cristina Pérez, trabajo en Cartagena Puerto de Culturas como responsable de recursos humanos. Desde luego somos bastante más modestos que Decathlon, somos una empresa local y ahora mismo nuestro número de trabajadores en plantilla ronda alrededor de 40. Nada que ver con el compañero que antes nos ha hablado, pero tenemos un producto precioso que me gustaría mostraros para que conocierais un poquito. Nosotros somos relativamente jóvenes porque empezamos allá por el año 2001 y a día de hoy creemos que Cartagena Puerto de Culturas es la marca de producto turístico-cultural de la ciudad. Todo esto se inició pues gracias a un legado patrimonial que existe ya en Cartagena y a través de la recuperación de todos esos recursos patrimoniales y de una elaboración de un plan de actuaciones. A día de hoy contamos con numerosos espacios recuperados, visitables, que nos han colocado turísticamente hablando en un destino de primer orden. Ahora lo veréis, al final lo veréis también cuando hablemos de cifras, en donde veréis el salto de visitantes que hemos recibido en Cartagena entre el año pasado y el principio de nuestro movimiento como ciudad cultural. Esto se creó porque hubo una decisión de algunos de los entes más importantes de la ciudad de crear un convenio de colaboración que son entre la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, Autoridad Portuaria y Universidad Politécnica, en aunar esfuerzos por hacer que todo ese legado patrimonial que existía en la ciudad pudiese ser recuperado para ponerlo en valor y poder hacer lugares visitables. Con eso lo que se creó fue un ente público de naturaleza administrativa que es el Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, que en cierto modo, al ser un ente de naturaleza administrativa pública, nos permitía tener una agilidad menor que si podíamos ser una sociedad anónima, con lo cual el propio consorcio se constituyó en una empresa que se llama Cartagena Puerto de Culturas S.A., que tiene funcionamiento a todos los efectos de empresa privada y que nos permite tener agilidad a la hora de poder hacer esas inversiones y con los fondos presupuestarios que hablábamos antes. Esa sociedad anónima tiene un personal adscrito que es la gerencia y a partir de ahí empezó a crecer el resto de personal de la plantilla. Somos todos plantilla de la sociedad anónima, aunque en un momento dado, al principio, la plantilla era una persona, la gerente. Un año después me incorporé yo y evolucionó el proyecto conforme os iré contando hasta el día de hoy. Y toda esta evolución del proyecto pues apoyada por una comisión técnica que son un equipo multidisciplinar de todas estas entidades, arquitectos, especialistas en museografía, arqueología, distintas disciplinas varias, para poder colaborar a nivel técnico en las decisiones que había que tomar en cuanto a la recuperación de los espacios. Se definieron una serie de objetivos estratégicos y un plan de actuaciones para poder invertir en infraestructuras básicas, en los recursos patrimoniales y al mismo tiempo un tejido empresarial con una imagen, una comunicación, una gestión económica y una promoción, que formó parte de todo ese plan. Como consecuencia de eso, a día de hoy disponemos de 8 espacios museísticos, yacimientos y centros de interpretación. En este caso os he puesto unas pequeñas fotos del antes y el después de algunos de ellos. Esto es la muralla púnica. Algunos sois muy jóvenes, habéis crecido ya viendo el centro como lo que es a día de hoy, pero realmente hace 15 años estos espacios pues tenían esta imagen. La muralla púnica por el interior a día de hoy es este espacio visitable con una cripta y unos restos que son los más antiguos de España a nivel fenicio. Estos son el antes y el después del yacimiento de la Casa de la Fortuna. El barrio del Foro Romano, sobre el que actualmente todavía seguimos trabajando, la parte de la calzada del Decumano, la parte de las termas y el edificio del atrio. Esto también es el barrio del Foro con la cubierta. El Augusteum, que es un templo romano. El castillo de la Concesión, de época medieval. Esto también es del interior del castillo. El ascensor panorámico en la calle Gisbert, que como veis evidentemente pues no existía nada. Los refugios de la guerra civil, que estaban así. La batería de costa, el fuerte de Navidad.
y luego los transportes, que son el barco turístico y el autobús turístico. Se completó con una señalización turística para facilitar al visitante la orientación y la información en el lugar donde se encuentra. Y luego se incorporó a nuestra oferta la gestión turística del Teatro Romano. El Teatro Romano, la inversión se hizo por una fundación, pero nosotros llevamos la gestión de la venta de entradas y la venta de la tienda y de las visitas guiadas. Evidentemente todo esto ha sido una evolución a lo largo de un proceso de varios años, en el que, como veis, desde el 2001 se han ido incorporando nuevos elementos patrimoniales recuperados, y en el que ha habido una etapa en la que se ha combinado la inversión en esos elementos patrimoniales junto con la propia gestión que había que poner en marcha para abrir los lugares al público. Con esa puesta en marcha, pues evidentemente había que crear, una vez que se decidió abrir las puertas de los primeros espacios, la parte empresarial para poder llevar toda la gestión de esos lugares. Una parte de marketing para darle toda la promoción, precios, etcétera. Una parte de plan de empresa para constituir toda la viabilidad económica y técnica que podía llevar a cabo la apertura de estos espacios museísticos. Una parte de recursos humanos, puesto que evidentemente la parte en el momento en que se abrían los espacios había que dotar de personal esos lugares, y a partir de ahí poner en marcha todos los equipamientos. A día de hoy, nuestro organigrama tiene una media de 40 personas de plantilla anuales, parte de un gerente, tenemos una línea media de mandos intermedios en los que tenemos un responsable de administración, yo que llevo el área de recursos humanos, una parte de didáctica y difusión para la creación de actividades y novedades, y una parte para llevar la información y reservas a grupos. Y a partir de ahí, el resto de compañeros son los que físicamente se encuentran en los propios museos, con la atención al visitante, las explicaciones, las visitas guiadas, etc. Evidentemente nuestro volumen de plantilla es pequeñito, entonces podemos incluso haceros un resumen del tipo de perfiles que nosotros tenemos ahora mismo. En aquellos puestos que os he comentado, de aquí para arriba somos todas personas que estamos en la administración, de aquí para abajo son las personas que estarían directamente en los museos y que evidentemente son las que suponen un mayor número de puestos de trabajo en ese perfil, y que son los que con más frecuencia solemos sacar para poder contratar personal, bien sea de manera temporal, bien sea por coberturas, etcétera. Nuestro proceso de reclutamiento y selección, como en la mayoría de los casos, primero ha de existir el puesto, definirlo, las funciones, el tiempo, la duración, etcétera. Evidentemente luego hacemos un proceso de reclutamiento a través de diferentes vías de candidaturas, bien sea página web, directamente correo electrónico, presenciales, de manera espontánea, a través de otros servicios de empleo, en el que valoramos las aptitudes. Luego pasaríamos a un proceso de entrevista de selección propiamente dicha, en el que valoraríamos la parte actitudinal y motivacional de cada uno de los candidatos, valoraríamos el resultado de todos los pasos de las pruebas anteriores, y a continuación, evidentemente, pues sería una incorporación en donde haríamos una formación inicial y de procedimientos y de acogida del candidato que se incorpora. En general, pues como os he puesto la parte en la que nosotros, dentro de esos perfiles, más nos fijamos a la hora de hacer un proceso de selección, como es una formación imprescindible y aconsejable. Más adelante os veréis que me he centrado especialmente ahora en los puestos de los guías de sala y las personas que nos están haciendo la venta en las tiendas de los souvenirs de Cartagena Puerto de Culturas, especialmente porque son los lugares donde más volumen de contrataciones se realizan. El resto somos una persona para administración, una persona para información y reserva, y evidentemente el movimiento es mucho menor. Evidentemente en la experiencia también nos fijamos en si es general o si es similar, en un puesto igual que el que se está buscando, diferente, en las condiciones físicas, sobre todo en apariencia personal e imagen, en la presencia de actitud, de postura, de comunicación no verbal, gestual, el interés de la persona. En cuanto a rasgos de personalidad, son puestos de atención al público, siempre hay que estar sonrientes, siempre hay que tener una empatía con el cliente, ponerse siempre en su lugar, una clara orientación a él, habilidades sociales, capacidad verbal, capacidad de comunicación. Son personas que están continuamente hablando, continuamente comunicando,
y una parte muy importante que es interpretando, porque contar una visita guiada podría ser sencillo, pero en realidad es complicado. Yo admiro y valoro muchísimo a las guías y a las personas que están en los puestos de los museos, porque para mí interpretar es una de las cosas más difíciles que hay. Consiste mucho más y llegar mucho más allá que no explicarle al visitante la historia de un lugar en concreto. Eso implica transmitir, implica llegar hasta el visitante, hacerlo partícipe de ello, que lo entienda, que tenga ganas de más, que aprenda de una manera divertida. Y a mí la verdad es que me parece unas funciones súper complicadas. Aquí os he puesto, de hecho, algunas de las funciones que cumple el guía de sala, que evidentemente pues son de información turística al visitante, no solo de nuestra oferta, no solo de nuestros productos, sino también general de toda la ciudad, puesto que el visitante cuando llega no sabe que nosotros gestionamos una serie de museos concretos y de transportes turísticos, pregunta por todo en general. Por supuesto, una de las funciones más importantes, la visita guiada, talleres infantiles, visitas especiales, unidades didácticas escolares. Esa es la parte que os decía de interpretación, que requiere mucha magia, porque no es lo mismo hacer una explicación a una persona de un grupo de tercera edad que hacérselo a escolares pequeñitos, que requiere de distintas técnicas y nuestras guías hacen la verdad maravillas, sale la gente muy satisfecha. Organizan grupos, afluencia de visitantes, recogen información del propio visitante y por supuesto hacen la venta de entradas y documentación administrativa. Cuando buscamos un perfil de este tipo, para nosotros es importante que la persona venga apoyada por una formación con una base fuerte de historia, de turismo, de arqueología, de bellas artes, algo que ya la persona sepa con un contenido, tiene un contenido de peso, independientemente de que va a tener que estudiar mucho, porque haber hecho una carrera en historia no garantiza que uno se va a poner en el Museo de la Guerra Civil y va a saber contar de qué va la historia de la Guerra Civil, la historia de los contenidos del museo. Pero esta gente está en continua formación, y es complicado, y a mí me parece un trabajo precioso, pero muy difícil. Les pedimos que al menos tengan el B2 de inglés, eso es un requisito imprescindible, lo veréis también cuando veamos las cifras, porque nosotros empezamos teniendo un porcentaje de visitantes extranjeros muy pequeño, pero a día de hoy casi el 50% de nuestros visitantes son extranjeros, en gran medida también gracias a la cantidad de cruceros que ahora llegan por la autoridad portuaria, pero evidentemente eso ya se nos ha convertido en un requisito imprescindible. Y por supuesto, si aparte puede aportar una titulación como guía oficial de la región de Murcia, como otros idiomas o como una experiencia en atención al público, etcétera, etcétera, pues siempre muchísimo mejor. El otro puesto que también se mueve con mucha frecuencia es a las personas que están en las tiendas de los souvenirs de los museos. Estas personas también tienen una tarea muy importante dentro de la atención al cliente, de la parte comercial, de ofrecer todo el producto, productos que son especiales nuestros, que están creados y diseñados para exclusivamente nuestras tiendas y que tienen también un poquito de historia. Entonces estas personas también forman parte dentro de un equipo de trabajo y un engranaje. Para ellas, evidentemente, los requisitos que se exigen son diferentes. Un bachiller, un ciclo formativo, también les pedimos que tengan el idioma inglés, por lo mismo, por la cantidad de extranjeros que nos visitan y porque igualmente, como os he dicho antes, cuando un visitante viene al museo, no identifica si una persona es guía o es un dependiente y le va a preguntar cualquier cosa también. Valoramos mucho que tenga otros cursos de atención al público, de técnicas de venta, de merchandising, porque también hacen sus escaparatismo y su montaje de artículos de la tienda y cosas de ese tipo, que tenga experiencia, a ser posible, en el sector servicios, en algún comercio, y luego pues que tenga como forma de personalidad pues esa clara orientación al cliente, dinamismo, buena presencia, vocación comercial, facilidad de trato, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta es nuestra curva de demanda de los visitantes y evidentemente como la mayor parte del sector turístico, pues como podéis ver, tenemos un momento muy bajo que son principio y final de año, momento intermedio donde empieza a subir que es a partir de la Semana Santa
y un momento muy álgido que es el verano. Con lo cual, esos son los momentos en los que nosotros solemos hacer procesos de selección y procesos de reclutamiento para poder incorporar personal que nos refuercen esas temporadas. Nuestro visitante en general, pues sobre todo tenemos un perfil individual que son familias, amigos y parejas, y un perfil de grupos que son sobre todo escolares, cruceristas, agencias de viaje y empresas de servicios turísticos y tercera edad. Por eso os decía la importancia, porque el enfoque de la visita cambia de manera radical en función del tipo de público al que nos dirigimos. Os he puesto unas pequeñas fotos para que veáis algunas de las actividades que hacen estas personas, los guías de los museos, que son creadas por una persona que está en el Departamento de Didáctica y Difusión y que luego son completamente elaboradas por las personas que están en los propios museos como guías de sala. También hacemos visitas teatralizadas, algunos de ellos son actores, otros incluso son nuestros propios guías, que dentro de su formación les gusta poder hacerlo y les gusta poder vestirse de algún personaje y poder hacer alguna visita teatralizada. Tenemos unos talleres también familiares, además de los escolares. Vamos cambiando, porque cada temporada hacemos diferentes momentos de exposiciones en diferentes lugares, con diferentes programas de dinamización, de actividades, de talleres y demás. O rutas guiadas. Los compañeros que disponen del carnet de guía oficial, además de hacer las explicaciones dentro de nuestros espacios, también hacen rutas guiadas por la ciudad en la que creamos conexiones entre unos y otros para poder hacer una ruta más completa y especialmente, sobre todo, en las temporadas altas. Y luego nos unimos a otras actividades de la ciudad para poder colaborar con todos. Nos unimos a la Noche de los Museos, al Mucho Más Mayo, hacemos conciertos, hacemos muchas charlas, jornadas, ya estamos hecho bodas en el Fuerte de Navidad. En cuanto a los resultados, a pesar de los jóvenes, entre comillas, que somos, pues para que veáis un poco la diferencia, cuando nosotros empezamos en el 2003, que lo único que había abierto era el Castillo de la Concepción, el de Cumano, el Augusteum y la Muralla Púnica, tuvimos ese año 30.000 visitantes. Y el año pasado tuvimos 432.500 visitantes. Evidentemente hemos crecido muchísimo y con la evolución de todo el proyecto hemos ido cambiando y hemos ido creciendo todos, porque pensad que cuando esto se empezó en el año 2001, si solamente había una persona, evidentemente pocos procedimientos podíamos seguir, cuando la plantilla era de una persona. Y con el proceso y con la evolución hemos ido creciendo y creando todos juntos, hemos ido creando absolutamente todo dentro de la empresa. Como veis por lo que os comentaba, nuestro porcentaje de internacionales ahora mismo ha pasado casi a ser la mitad de todos nuestros visitantes. Mantenemos más o menos el mismo porcentaje de individuales y de grupos y este ahora mismo es un poco la distribución del tipo de público que nosotros recibimos en estos porcentajes. Eso a la vez también ha tenido otros resultados en la ciudad. El hecho de que se haya abierto tanto lugar, se ha ido también acompañando de otras inversiones que ha ido haciendo la administración local, la administración regional, la Universidad Politécnica, el puerto, etcétera, etcétera, con lo cual todo eso ha ido animando y ha ido haciendo también que haya otros sectores que hayan obtenido unos resultados en la ciudad con un crecimiento importante. Los visitantes a la ciudad, no nuestros, han ido creciendo desde el año 2005 hasta llegar a un 1000%. Los cruceros un 200%, las camas de hotel un 30% y los restaurantes un 40%. Vosotros ya sabéis que ahora paseáis por el centro y damos una patada y cada sitio es una cafetería, un restaurante, una cafetería, un restaurante. No sé si recordáis cómo estaba el centro de Cartagena hace 15 años, pero no tiene nada que ver con lo que es a día de hoy. Aparte de estas cifras, luego evidentemente tenemos otros resultados cualitativos en torno a todo lo que se ha creado con el tema de los museos, que por supuesto es parte de la propia recuperación, de la conservación, de la difusión de todo nuestro patrimonio, de devolverle al casco histórico la importancia que tenía, de cambiar la imagen, no solo para adentro en cuanto a nosotros mismos, para la propia ciudad, sino también de cara al exterior, y hemos apoyado a generar también un sector de actividad que tenía que ser así, porque el legado patrimonial de Cartagena no podía ser de otra manera. Estaba
había que recuperarlo y rehabilitarlo del valor que tiene. Y bueno, seguimos en continuo crecimiento. De hecho, no solo porque ahora gestionándolo sigamos haciendo mucha dinamización de los espacios, mucho trabajo para poder hacer que la gente venga, nos conozca más, tanto a nivel local como regional, nacional e internacional, sino además para que la gente repita la visita con nuevas actividades, con nuevas programaciones y, por supuesto, con nuevos lugares. Como os he dicho antes, el barrio del Foro está ahora mismo todavía en proceso de excavación. Estamos entrando en la tercera fase, está dividido en 4 proyectos, de los cuales se han inaugurado 2, y estamos en proceso de hacer la recuperación del tercero y el cuarto, que será el futuro museo del Parque Arqueológico del Molinete, que será, de hecho, uno de los parques arqueológicos más grandes de toda España. Entonces, cuando toda esa oferta patrimonial se una, pues trataremos de seguir buscando lugares en los que trabajar, lugares en los que invertir, financiación donde poder hacerlo y poder seguir creando más lugares y más espacios, porque desde luego la ciudad lo merece. Dentro de todo esto, pues espero que a todo aquel que esté en el sector turístico, que le guste, que le llame la atención, pues esperamos por allí, que somos muy jóvenes pero con muchas ganas y con mucho por hacer todavía, con mucho pendiente por hacer todavía. Así que muchas gracias a todos.